Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a esta nueva sesión de Radical, de nuestras conferencias gratuitas. Hoy tenemos la gran suerte de estar aquí con Raquel Linares. Buenos Raquel días. es, Raquel es psicóloga clínica con más de 28 años de experiencia. Está principalmente dedicada a la sensibilización, la prevención y la atención temprana a las primeras señales que vemos en el público infanto-juvenil de temas de la salud mental. Es también directora de FITA, dedicados a los trastornos por conducta alimentaria, donde también hace un trabajo inmenso en todo lo que es detección temprana y sensibilización. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Raquel. Gracias a vosotras. Entonces, hoy estamos aquí para hablar sobre la detección temprana y también qué es al principio, qué ocurre al principio, la detección temprana y la prevención, perdona. Entonces, vamos a empezar con la detección temprana. ¿Te parece, Raquel? Bien, me parece bien. Sé que tenías ganas de hablar de qué ocurre cuando primero te llega un joven a tu consulta. Sí, yo la experiencia un poquito de esas primeras visitas, ¿no? Después de tantos años de recibir a personas que a veces venían acompañadas por la familia, acompañadas por algún amigo o amiga. Y en esa primera visita al chico o a la chica, principalmente chicas siguen siendo, ¿no? Lo que te servía muchísimo era sobre todo olvidarme de lo que todos estaban señalando, que estaba con muy bajo peso, que estaba haciendo conductas muy raras, sino ver a la persona en su esencia, ver qué me quería estar expresando con ese bajo peso, con ese cuerpo tan delgadito, con ese sobrepeso, qué es lo que le debe estar pasando por dentro para hacerse ese daño con algo tan importante como es la comida, ¿no? Que es nuestra supervivencia para iniciar en este mundo. Y por lo tanto me iba a preguntarle cosas muy básicas, que eso sería un aspecto muy importante. Ver cómo estaba en casa, ¿eh? Normalmente dejaba a los padres afuera y me quedaba solo con ella, aunque decían, no te va a contar nada, viene obligado, obligada. ¿Cómo estaba en casa? Entonces, normalmente lo que me decían siempre es que no me entienden, ahora solo les preocupa que coma o no coma, pero no me entienden. Nadie se está preocupando por cómo me estoy sintiendo. Hace mucho tiempo que estoy expresando como puedo para que alguien me rescate. Eso a veces era muy fácil. Yo decía, no puede ser que sean tan libros en blanco, tenían tanta necesidad que alguien les preguntara. El siguiente paso les preguntaba cómo estaban con sus amigos. La mayoría de estos chicos y chicas inician en la etapa preadolescente, adolescente. Ya sabemos la importancia que tiene la mirada de los iguales, cómo sobrevives, ¿no? En las relaciones con los demás para poder acabar de construir esa identidad que viene ya con más grietas o con menos grietas, con más heridas o con menos heridas de las otras etapas anteriores. Por eso la adolescencia, que es esa etapa mágica de reciclaje, nos sirve para reparar esas heridas que hubieron en etapas anteriores, porque no nos pudieron ver tal como éramos, por las creencias familiares, por cómo nos etiquetaron en el cole y por cosas que nos han ido pasando en ese tránsito de la vida. Y la adolescencia es esa oportunidad. Si han habido muchas de esas heridas, ahí la única forma que tengo de poderlas resolver, si no tengo unos buenos recursos emocionales, relacionales, de poder expresar, es que empiecen a aparecer unos síntomas. ¿M? Como una forma creativa de resolver y de ir desinfectando esa herida que no tengo ni idea de cómo hacerlo de otra manera. Por lo tanto, en lo relacional era la siguiente pregunta: ¿cómo estás en el grupo de iguales, no? ¿Estás mal en casa? ¿Puedes compartirlo? ¿Lo estás compartiendo con tus personas más cercanas? Y si esa segunda etapa te decían, no, porque tengo miedo de lo que piensan de mí, me comparo con todos, siento que los demás son mucho mejor que yo y por lo tanto cada vez me voy aislando porque nadie me va a entender. Ahí veías que había algo que teníamos una posibilidad muy frágil y una causa principal de por qué en esos momentos, cuando tenía la segunda oportunidad en esa adolescencia de poder curar esas heridas, ha salido fallido también. La tercera es ya hablar de él o de ella misma, ¿no? Cómo se hablan ellos mismos, cómo se sienten a nivel relacional, a nivel con su autoestima, qué cosas valoran de ellos o cómo se sienten en esos momentos. Y ahí te encontrabas con una personita que tenía una autoestima muy frágil,
aunque a lo mejor era la mejor de la clase o la que había sacado la mejor nota para entrar en medicina. Pero por debajo había una persona que creía que realmente no servía para nada, no valía para nada, no se sentía bien con él mismo, con ella misma. Y de golpe te decían, eres bruja, ¿cómo me has podido preguntar esas cosas? No puede ser. Y decías, no soy bruja, simplemente son muchos años que he visto a personas como tú que están sufriendo y que gracias a esas señales de humo que ahora estás expresando de la manera que has podido, vamos a poder ayudar, a poder ir curando esas heridas, pero de una forma realmente reparadora, para que te puedas volver a encontrar. Por lo tanto, luego hacía entrar a los padres y les explicaba, mira, pues realmente les explicaba esa historia, esto en media hora casi. Y entonces los padres decían, pero ¿cómo? ¿Te ha contado todo esto? Pero si lo que hace es que no come, nos tira los platos por la cabeza. Digo, bueno, tenéis que descubrir el código secreto de eso, que cuando no come, cuando vuestra hija ha comido siempre de todo, ha disfrutado comiendo, ¿sabes? Y ahora os tira el plato, no quiere comer nada de lo que les hacéis. Igual os está expresando algo, ¿no? Algo diferente, que no tiene nada que ver con la comida. Ese sería ese momento en el que esa mirada tan diferente que está viendo a ese niño o a esa niña que se quedó fijado en una etapa de su desarrollo, por mucho que fue cumpliendo las expectativas de los demás, hasta llegar un momento, como es la adolescencia, en que dices, bueno, ¿y ahora qué hago para sobrevivir aquí? Ya no es mi padre, ni mi madre, ni mis profesores que me ven que soy fantástico, fantástica o súper responsable o que mira qué gusto de hija y de hijo, que nunca le pasa nada malo, todo lo hace bien. Eso no existe, ya lo sabemos, es que tenemos hijos, hijas, eso no existe. Pero es verdad que muchos padres dicen, es que claro, era una suerte, ¿no? Los otros hijos nos daban muchos problemas y esta se hacía cargo de los hermanos, era todo perfecto, no había que ayudarle en nada, nunca venía con ningún problema importante. Y a veces eso nos hace olvidarnos de que no existen niños y niñas que sean perfectos. No existe. Esa parte es una fantasía a veces de muchos padres y de muchas madres. Sí, o quizás ver que en realidad todos son perfectos, ¿verdad? Y que Sí, porque todos son quienes son. claro. Y, ¿no? O sea que para mí, de dos cosas que has dicho que me han llegado. La primera es que cuando empezamos a ver estos trastornos de conducta alimentaria, nos enfocamos en el cuerpo y dejamos de ver a la persona por la persona que es. Y por sus heridas y por sus expresiones y por lo que sea, y nos empezamos a enfocar solamente en el cuerpo. Y segundo es, sí, la capacidad de ver a esa persona y de darle voz y de querer escuchar, ¿no? a esa persona que está detrás. Nos preocupamos quizás por lo que vemos y nos olvidamos de lo que realmente es importante y que lo otro es simplemente una expresión de. Sí, sí, totalmente. Y muchas veces, pues esto, como padres y madres, pues no sabemos, no sabemos, ¿no? Y ahora, desde todo lo que después de tantos años, ¿no? A nivel de prevención, la mayoría de las escuelas, universidades, todo el mundo nos pide trabajar con adolescentes. En adolescentes hemos llegado tarde. La realidad es que hemos llegado tarde. Podemos darles recursos para que puedan sobrellevar esa etapa de la mejor manera posible y, bueno, y la mayoría lo consiguen, ¿no? Pero en este mundo en el que, bueno, me gusta mucho a veces reflejar a Eric Berne, ¿no? Eric Berne, que del análisis transaccional habla de que todos nacemos príncipes y princesas y que nuestro entorno más cercano, a veces los que más nos quieren, nuestros padres y madres, nuestros profesores, pero ahora está el mundo de esta sociedad o de las redes sociales, donde nos convierten en ranas y sapos. Y luego necesitamos, pues eso, un proceso de terapia para poder ir sacando esa piel de rana o de sapo y, como decías, volver a conectar con quién somos realmente, ¿no? Y cómo somos y cómo nos perdimos en algún momento por la mirada del otro que no les gustaba o que esperaba de nosotros una serie de cosas, a lo mejor que quería cumplir en su vida y no las pudo cumplir y nos lo colocan a nosotros. Y entonces ese trabajo de volver a conectar con quién eres es maravilloso, pero a veces no es fácil, no es fácil. Si estamos hablando de detección temprana, ¿no? Para cuando llegamos a tu consulta ya ha ocurrido algo, ¿verdad? Mm. Ya
Entonces, podríamos dar unos cuantos pasos atrás a las primeras señales que podemos ver, a lo mejor desde casa o en pacientes, o, ¿no? de cuáles son las primeras señales que vemos cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria. Mira, yo diría las primeras señales principalmente, si tuviéramos un poquito algo muy básico, ¿no? De saber, ¿m? En las diferentes etapas evolutivas qué cositas son importantes a tener en cuenta, ¿sabes? En los casos más graves de los trastornos alimentarios, algunas de ellas las detectaríamos igual a los 4 años, ¿sabes? O a los 5, pero, por eso cada vez más mi obsesión es trabajar, bueno, pues ya he empezado a pensar en trabajar cuando la mamá decide quedarse embarazada. De verdad, trabajar con las ginecólogas para que tengan un poquito esta información. Lo siguiente ya estoy haciendo trabajo con las guarderías, de 0 a 3 años, para que los educadores sepan no solamente en trastorno alimentario, sino en otros tipos de señales que puedan darse cuenta qué está pasando ahí, para poder ayudar a la familia con cosas muy sencillas, no son cosas muy complicadas. Pero es verdad que a veces no teníamos ni idea, no sabemos. Yo siempre digo a los padres, digo, mira, yo no tenía ni idea cuando mis hijas eran pequeñas de todas etapas evolutivas así, de esta forma, porque no lo hacíamos en la carrera, ¿no? Por lo tanto, eso sería una parte importante. Depende de cuándo aparece esas señales. Si es en la preadolescencia, normalmente suele pasar porque te pasan cosas que, como no tienes esos recursos bien asimilados, esos cimientos en la construcción de tu personalidad bien asentados a la hora de comunicar y de poder expresar, jo, pues me siento mal, siento que no acabo de integrarme en mi grupo de iguales, o me siento mal con mi cuerpo porque resulta que está cambiando, estoy en ese cambio corporal que no me gusta y me da vergüenza compartirlo. Como veremos, la vergüenza es una base muy importante porque no me atrevo a compartirlo con mis amigas, con mis amigos, que están en lo mismo. Uno porque le ha salido granos, el otro porque no le gustan sus piernas, el otro porque quiere ser más alto y se ha quedado pequeño porque no ha hecho el cambio. Eso es lo mágico, si tienes esos espacios, ¿no? Que les damos muchas veces en dinámicas con los alumnos, de poderlo compartir o de poder compartir cómo se siente después de estar conectado 3 horas o 4 a una red social o a unas influencers determinada, lo comparten entre ellos y se dan cuenta que a todos les está pasando lo mismo, que se sienten mucho peor, que su autoestima baja, que sienten que su cuerpo es horrible, que su vida ya es totalmente un desastre. El compartirlo, eso ayuda, primero, a detectarlo muy a tiempo y segundo, a sentirte que tú no eres tan diferente a los demás. No sé tú, María, pero yo recuerdo que en la adolescencia, en mi adolescencia, ¿no? Que hace ya muchísimos años, esa parte de compartir con tus amigas esos momentos, porque en casa no te entendían y no sabían, o sea, no te hacían ni caso, pero esos momentos de ver que a ti no te gustaba tu barriga y al otro te llevaba complejo porque tenías piernas muy delgadas o muy gordas o muy no sé qué, y el otro, era mágico, era como, uff, qué bien. Yo diría que de todo, ese es el factor de protección por excelencia, de verdad. El que en esa parte poder tener esas miradas de tus iguales donde podemos trabajar que todos tenemos ese punto un poquito vulnerable y en una sociedad tan crítica, tan exigente, que parece que tenemos que ser todos súper, eso libera muchísimo, ir creando esa pequeña comunidad que aquí en Radical lo hacéis mucho, ¿no? De reflexión compartida, de jo, poder cuestionarnos muchas de esas creencias que hay en el ambiente que no tienen nada que ver con el ser humano. El ser humano es sensible, el ser humano es imperfecto, el ser humano necesita de los otros para poder traspasar los momentos más complicados. Por lo tanto, cuando esas cosas no se dan, la persona tiene que encontrar otro recurso, que sería esas primeras señales, poder expresar de alguna forma. ¿Cómo lo expreso? Pues claro, lo expreso con algo tan importante en mi supervivencia como ser humano como es la comida, ¿sabes? Entonces, si las personas que tengo a mi alrededor me conocen, porque me conocen desde que he nacido, enseguida se dan cuenta que alguien que disfrutaba comiendo, incluso muchos de nuestros pacientes eran personas, como dice la familia, de vida, ¿no? Como que al revés, disfrutaban muchísimo, comían muchísimo, ¿no? A veces eso ya tuvo una mirada no del todo buena, ¿no? Por comer demasiado.
y ya con muchas limitaciones en ese momento, como que comer demasiado era algo que te podía traer problemas a la larga. Pero empiezan a hacer señales como para que alguien se dé cuenta de que eso que no sé poner en palabras o no sé expresarlo porque no lo he aprendido o porque no he tenido los momentos que lo hubiera necesitado alguien que hubiera sido adivino, de que me quedo demasiado tiempo encerrado en mi cuarto, de que ya no quiero hablar con en la hora de la cena, que como solo en mi cuarto porque no me interesa estar con ellos, empiezo a comer todo aquello que antes no me gustaba, muy basado en las calorías, enseguida te das cuenta que algo está pasando ahí, ¿no? Algo está pasando. Entonces lo que nos estás diciendo es que los primeros cambios que veríamos sería un cambio de hábitos en la forma en la que comen, en la forma en la que organizan su vida, en la forma en la que interactúan con las Ujú. personas con las que interactúan normalmente, en la forma en la que llevan su vida social. Podríamos decir también la forma en la que te vistes, por ejemplo. Sí, pero eso diríamos que es un poquito, depende del caso. Como veremos, los trastornos alimentarios siempre son las dos polaridades, ¿sabes? En la anorexia nos encontramos con que hay una señal de alerta muy importante que de golpe tu hijo o tu hija ha bajado muchísimo de peso. O sea, tienes que ser un poco ciego para, ¿sabes? Para no darte cuenta. Pero ahí que aparece nuestra trampa mental de que nuestro hijo o hija que ha sido excelente, que es tan bueno, que es tan listo, que es tan... Es imposible. Si es sabio, no puede ser que haya caído en esto. Y no nos damos cuenta que sí, que ha crecido muy bien a nivel cognitivo, porque se esperaba de él que fuera un crack y que fuera el mejor de todo, con esa mirada de los profesores también, maravilloso, pero no ha crecido a nivel emocional. A nivel emocional es un niño o una niña de 3 4 años. ¿Por qué? Porque como ha estado tan atento de hacer lo que se esperaba, no se le ha frustrado nunca, ¿sabes? Entonces, bueno, no ha tenido momentos en los que ha tenido que mostrar ese malestar, o si lo ha mostrado de una forma inconsciente, pues le hemos dicho: "Venga, va, tú no puedes ser que te afecte tanto que tu amiguita no te haya hablado, pero si tú eres muy maduro", ¿no? Lo que siempre repetían los padres es que ha sido siempre mucho más maduro de la edad que tiene, era un adulto. Digo, claro, eso nos tendría que haber sorprendido, ¿no? Por lo tanto, en esa parte, ¿no? Sería como poder equilibrar, ¿no? Su etapa cognitiva, su edad cognitiva con su edad emocional. Esa parte en la anorexia también, otra señal, así vamos aprovechando y vamos dando estos signos de detección, es cuando la persona empieza a luchar contra su naturaleza física, una de las señales que nos pierde la menstruación. Por lo tanto, ahí nos tiene que avisar de que algo está pasando. Esa sería otra señal. La otra señal es que aún estando bajo de peso, la persona va haciendo referencias a que no se ve bien. Debido al nivel de obsesión que tiene, la percepción que tiene de ella misma o del mismo no es adecuada. Sigue teniendo partes distorsionadas, a veces casi 3 centímetros más por cada lado de esas partes de su cuerpo en las que ha tenido un complejo determinado. Y eso le afecta, por lo tanto, a su forma de vestir. Muchas veces porque se pone ropa mucho más ancha de la que tendría que llevar, como disimulando ese cuerpo que no es objetiva o objetivo por cómo está. Por otro lado, nos encontramos el otro extremo, que sería pues, el trastorno por atracón o algunos casos de bulimia, ¿no? La bulimia a veces, como hay esas formas de compensación, pues a veces suben 4 kilos, bajan 3 kilos, es más difícil de observar. Por eso la bulimia es un secreto que puede tener unas consecuencias muy graves, porque todas las conductas que hacen de vomitar, de los laxantes, de los atracones, lo suelen hacer en secreto, por vergüenza también, por miedo a que no he podido seguir ese control alimentario que yo quería seguir y por lo tanto el peso como oscila, muchas veces es muy difícil darte cuenta. Te puedes dar cuenta de las señales que te va dejando, que deja restos de comida en el cuarto o yo qué sé, los envoltorios de las pastas que se ha comido, de todos esos alimentos que cuando comen en familia no comen una alimentación correcta o comen muy poco y de golpe desaparecen cosas de la despensa, van dejando señales o restos en el lavabo para que alguien se dé cuenta que algo estoy haciendo mal. Pero me da tanta vergüenza decir, hey, atención, esto es lo que me está pasando. Tengo tanto miedo a que me juzguen, a que me critiquen, a que me rechacen, que me pongo una careta y vivo como en dos personas, de cara para afuera y de cara para adentro. Me hago daño, me castigo, comiendo, vomitando, de una forma bastante destructiva.
Ahí normalmente también como tienen una mala imagen corporal, la forma de vestir es dejándose, ¿sabes? Empiezan a dejarse una forma un poco así como que, "Bah, no me importa mi cuerpo", ¿no? ¿Sabes? A veces incluso de una forma llamativa, que a veces digo, bueno, estás esperando que nadie se dé cuenta y estás expresando de alguna manera para que alguien vuelva a repetir algo que ya pasó. En el caso de la bulimia vemos muchas situaciones que han vivido situaciones de bullying detrás. Entonces, de una forma inconsciente, acaban pintándose el pelo de rosa, vistiéndose de una forma determinada, como para ser señaladas otra vez y que se vuelva a repetir esa historia de que hay algo malo en mí. Y el otro extremo, que sería el trastorno por atracón, el responsable del 60 o 70% de los problemas de sobrepeso o obesidad, los grandes olvidados, como dicen ellas y ellos, que claro, que entonces ahí ya tenemos un problema de sobrepeso o de obesidad y con las dificultades que pueden tener a la hora de encontrar a veces las tallas, vestirse de una forma determinada. Y eso en la mayoría de los casos, aunque lo intentan disimular muy bien, siendo muy graciosos, intentando implicarse mucho en todo, no diciendo que no a nada, siendo las personas más complacientes del mundo, pues bueno, también se visten de una forma en la que tengan que disimular que su cuerpo es como una parte que no quieren que se vea, ¿no? Y por otro lado, continuamente van poniendo más capas de grasa para que alguien también se dé cuenta que no están bien. Sí, qué bonito lo has, ¿no? En todos los tres, tanto en anorexia como en bulimia como en atracón, has hablado de distintas maneras de esas ganas de ser visto, de esas ganas de que alguien se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, en bulimia esta cosa de lo hago a escondidas, pero dejo cosas por ahí para Sí, que alguien lo vea, alguien se dé cuenta de que estoy aquí, ¿no? Y me rescate de esta situación. Has dicho en anorexia hemos hablado, no sé, o sea, que no sé si esto tiene sentido o no, siempre me puedes decir, María, no, por ahí no vamos a ir, pero por anorexia, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones tú y yo, vemos personas que son como muy perfeccionistas, maduras, ¿no? Que sacan muy buenas notas. En atracón has hablado de personas como muy complacientes, ujú. con ganas de complacer. ¿Hay también alguna característica específica de la que podamos hablar en personas con bulimia? Bueno, digamos, la diferencia entre la bulimia y el trastorno por atracón sería el que unos compensan y otros no. Por eso unos el peso más o menos se puede ir manteniendo y otros, pues bueno, el peso va subiendo continuamente y están atrapados en las dietas. Yo diría que hay una cosa importante, sería esa esclavitud a unas dietas que nunca puedo cumplir, ¿no? En el caso de la bulimia, pues serían personalidades pues no tan estrictas, no tan perfeccionistas, no han hecho esa forma de funcionar en el mundo tan rígida y por lo tanto son personalidades, entre comillas, un poco más normales. Por eso hay mucha más bulimia que anorexia, porque ese control exhaustivo, el prohibirte el hambre, se mueren de hambre, disfrutan viendo comer al otro, ¿sabes? Yo recuerdo algún caso que venía la chica y venía el, el marido, ¿no? Ya cuando eran casos de mucho tiempo de evolución y veías a la mujer súper flaca, con 40 kilos, 38 kilos y el marido con 120. Y decía, es que claro, desde que me he casado con ella he subido 80 kilos, ¿no? O 60. Y claro, porque todo lo que ella no comía se lo estaba cocinando para él, haciendo para él, tartas, pasteles. Dice, claro, y ella no lo prueba, hace una pizquita así, ¿no? Y en el caso de la bulimia, pues dijéramos que serían personalidades más normales. Cualquiera de nosotros, si nos hacemos un periodo de restricción o incluso después de pasar una gastroenteritis fuerte, el cuerpo de golpe tiene que compensar esa desnutrición interna. Entonces, muchos días te das cuenta que comes mucho más o de una forma más desordenada, o si 2 días no cenas o comes mal porque no te encuentras bien, el cuerpo tiene días de compensación. ¿Qué pasa? Que si ahí unimos esa preocupación o esa obsesión por cómo me verán los demás, porque la imagen de cómo me vean los demás es lo que me va a dar autoestima, una autoestima falsa siempre, ahí es donde la persona se empieza a atrapar y en el momento que siente que come más o que se está prohibiendo cosas que no quiere comer y ya sabemos, la mente humana, todo lo prohibido es terrible, hace el efecto contrario, ¿sabes? Ha sido el efecto contrario y si en esa etapa de cuando hace el efecto contrario nos fuéramos, ahora vas a decir a dónde se va esta, nos fuéramos a la etapa de los 2 a los 3 años, que es la etapa del no, de la primera adolescencia, ¿eh? Del primer inicio de identidad, depende de cómo hayamos atendido ese no, ¿eh?
Depende de cómo la familia lo ha vivido con un pulso, ha podido comprender, venga, no pasa nada. Eso nos va a hablar mucho de muchos casos de bulimia, cuando procrastinan, cuando todo lo dejan hasta el final, cuando pasan del blanco negro, del control al descontrol, ¿sabes? Depende del control extremo que haya tenido en esa etapa. O sea que eso nos va a decir muchísimas cosas. Entonces, la bulimia, realmente el gran problema principal es que todo lo que les pasa no lo expresan. Se pasan la vida disimulando con una careta externa y al final sienten que nadie los quiere, porque lo que muestro de mí no es como soy. Por lo tanto, toda la gente que está a mi alrededor es porque, bueno, porque acabo haciendo lo que ellos quieren o complaciéndoles y por lo tanto quieren a otra persona. Si un día me conocen tal como soy, no me va a querer nadie. Y ese es el grave error, porque realmente cuando vas quitándoles esas capas de protección y van descubriendo cómo son, compartiéndolo, por eso es tan importante el trabajo en grupo, ¿no? En la recuperación de un trastorno alimentario, se dan cuenta que no. Pues se dan cuenta igual que cada uno de nosotros si vemos qué es lo que nos ha hecho conectar con esta amiga, con este amigo. Justamente lo que nos ha hecho conectar es momentos de disfrute y de alegría de compartida, pero también sobre todo momentos que hemos podido mostrarnos nuestro malestar, nuestra vulnerabilidad y hemos tenido a un otro que ha podido estar ahí con nosotros. Cuando se empiezan a descubrirlo, empiezan a darse cuenta que hey, no está tan mal como soy, ¿no? Ahora me doy cuenta que el otro no se va corriendo, que el otro me entiende, que también hay cosas que se parecen, ¿sabes? Yo con los jóvenes siempre trabajamos a veces con una novela que la hicimos cuando teníamos la Fundación ABB, que es que sientes cuando no sientes nada, y la mayoría dicen, es que a mí, que son de trastornos alimentarios, dicen, a mí me pasa muchas cosas que le pasan a la protagonista, pero no todas. Digo, esa es la diferencia entre lo que le puede pasar a un adolescente. Por eso los padres muchas veces nos confundimos, porque, porque de golpe hay cosas que son propias del adolescente, que no te guste tu cuerpo, que te sientas, que tengas momentos que no quieres que nadie te hable, que te encierras en tu cuarto, que un día no quieres cenar, porque, bueno, hay señales que todos los adolescentes pasan por esas etapas. El tema es cuando eso es constante y repetitivo, ¿no? Y es continuo. Ahí tenemos que decir, aquí algo está pasando, ¿sabes? Tenemos que buscar el momento que es cuando nuestro hijo adolescente quiere hablar con nosotros. Entonces ahí nos va a explicar todo. Pero si es siempre que no quiere hablar o si es siempre que no quiere cenar con nosotros, que no quiere nada de lo que le preparamos, algo, otras cosas le está pasando que tenemos que descubrirlas. Y el interés genuino, el estar presente, eso es valiosísimo. El ver que el adolescente necesita al adulto para que no se descontrole del todo, ¿no? Tiene que poder tener aún unos límites, sabiendo que hay otro que sabe un poquito más, que está velando por mí. Aunque yo me quiera saltar lo que él quiera decirme, pero hay alguien que me está mirando más allá de lo que yo hago, sino entendiendo que me puedo estar sintiendo, lo estoy pasando mal o me están pasando cosas buenas o malas, ¿no? Compartir la alegría con ellos y el disfrute también es maravilloso. Son como pequeños gritos por atención y reconocimiento y ser vistos, ¿verdad? Sí, sí, esa oportunidad. Por lo tanto, por eso, en los casos que ha habido, pues yo qué sé, pues heridas más tempranas, cuando los padres intentan hacer ese acercamiento, hay un rechazo muy grande por parte del adolescente y eso tendríamos que decir enseguida, vamos a buscar ayuda, porque nuestra relación ya está con demasiadas grietas y si no nos ayudan, nada de los intentos que yo pueda hacer me van a servir. Porque dicen, sí, ahora se da cuenta, ahora me tiene que ver con 30 kilos y ahora me quiere ayudar, pero nunca me ha hecho caso, siempre ha estado por mi otro hermano, porque no sé qué, porque no sé cuántos, tienen mucha rabia contenida. La rabia es el trasfondo de todo el trastorno obsesivo que hay detrás también de un trastorno alimentario. Me gustaría, si te va bien, que pasásemos a la prevención. Sí. Y que miremos qué podemos hacer, tanto a nivel, si quieres empezamos con familia o a nivel social, para ayudar, porque realmente es algo que cada vez hay más TCA. ¿Qué podemos hacer desde la familia? Porque ya nos has hablado un poco desde el embarazo, ¿verdad? Pero Bueno, también como sociedad. sí.
Mira, yo diría, desde la familia, a nivel de prevención, hay cosas muy importantes, que sería, pues claro, desde que somos muy pequeños, ver el valor que le damos a la comida, ¿no? Saber cómo la comida es en ese acto social y esa parte tan importante que es la nutrición, cómo podemos ordenar de una forma totalmente saludable con la maravillosa dieta mediterránea que tenemos, ¿no? Que no tiene ninguna carencia de nada. Entonces, yo creo que desde la familia tenemos que poder ser objetivos. Hemos perdido a veces un poco el sentido común debido a tantísima información que recibimos. Yo me acuerdo hace años cuando hacía escuelas de padres, decía, si tú te vas, y no había internet, ni había redes sociales, ni tanta información, si tú te vas a la biblioteca y ves la parte de nutrición, depende del libro que cojas, te está diciendo una cosa y el otro te dice lo contrario, y el otro otra cosa diferente. Por lo tanto, atención, ¿no? Por lo tanto, vamos a basarnos en lo que sabemos que sí que funciona. Por lo tanto, esa parte, pues imagínate ahora, con toda la información que hay, depende de lo que escuchas. El otro día me decía una amiga que tiene una guardería que habían tenido una denuncia porque uno de los niños había cogido un pellizco, un bizcocho de cumpleaños con 3 años y su familia no quiere que tome azúcar, sin ningún problema físico, simplemente que no quiere que tome azúcar. Por lo tanto, volvamos un poco a las bases, al sentido común. ¿Mm? Y nosotros somos el modelo desde el primer momento. Como padres y madres somos el modelo en los que ellos se van a fijar. Si nosotros estamos desde muy pequeños muy obsesionados por nuestro cuerpo, por nuestro peso, sin tener ninguna causa, otros problemas serían que la persona tiene una indicación médica porque tiene diabetes, porque tiene un problema hormonal de tiroides y tienen que cuidarse. O sea, aprender a enseñar a nuestros hijos que nos tenemos que cuidar porque tenemos un problema de salud también es muy importante, pero dentro de lo normal sabemos que si hacemos unas 4 o 5 ingestas al día, ordenadas, como cuando éramos bebés, cada 3 horas, no vamos a tener ansiedad en la otra ingesta. Nuestro cuerpo en cada digestión va a eliminar casi lo que hemos comido, porque tiene un desgaste calórico cada vez que digerimos. Y sobre todo no vamos a dejar a nuestro cuerpo en esos estados que digo yo de posguerra, ¿no? Que son esas dietas a veces sin control y tan rígidas y tan estrictas, que lo único que hacen es que la persona cuando vuelva a recuperar y vuelve a comer todo lo prohibido, pues recupera, pues eso, los 3 kilos perdidos y 2 más, porque, ojo, no tengamos otra posguerra, por lo tanto, para bajar esos kilos va a costar mucho más y luego el cuerpo va a hacer ese efecto de set point, ¿no? Y al final, por eso tenemos cada vez más problemas de sobrepeso o obesidad. Y si vas mirando, dices, ¿cómo puede ser esta persona que ha hecho todas las dietas del mundo, que ha probado todo, que siga tenga este problema? Y tiene que ver con estas cosas un poquito tan básicas y que están muy, muy estudiadas. Cuanto más descontrol demos a nuestro cuerpo, más le va a costar después de regularse. ¿Mm? En todos nuestros pacientes eso es algo que habrá que tener en cuenta, cómo ayudar a que vuelvan a tomar ese equilibrio, cómo puedan descubrir otra vez la pasión por la cocina, por comer, por aprender a cuidarse y a quererse, ¿no? Y la forma como es una forma de quererme también. Por lo tanto, eso sería otra parte muy importante. Una cosa muy importante sería la comunicación no verbal. Podemos tener un discurso que sí, muy coherente, ¿sabes? Y luego, vamos, vemos cómo está comiendo y que coge otro trozo de pan y ponemos una cara que, que le está cortando la cabeza. Por lo tanto, ahí nuestros niños desde que son muy pequeños eso lo captan al minuto. Tienen una sabiduría porque venimos aquí y no sabemos nada, dependemos de las figuras más importantes para nosotros y por lo tanto vamos a estar atentamente sensibles a cualquier expresión para ir construyéndonos, construyéndonos como espero que las personas que no me pueden abandonar, porque si no me muero, porque soy dependiente, quiero que estén contentos y quiero que me quieran. Y si eso no funciona, entonces voy a hacer todo lo contrario. Voy a montarla gorda para que también me hagan caso, porque necesito de ellos. Por lo tanto, por eso a veces encontramos, ¿no?, hijos que son súper responsables, perfeccionistas, y el siguiente sale un poco más trasto, con hiperactividad, TDAH, no sé qué, porque necesita que le hagamos caso. Está harto de escuchar que su hermana o su hermano es maravilloso y él requiere atención. Otra parte muy importante sería el poder estar con nuestros hijos y poder tener ese sentido crítico como parte de esta sociedad.
tenemos que ir creando esa mini comunidad que empieza desde nuestra pequeña familia, todo nuestro entorno más cercano, en poder tener esa mirada, si podemos ver con algún día con nuestros hijos, pues el tipo de redes sociales que siguen, o estamos viendo una película que te da motivos para hablar de otras cosas, el poderles dar ese sentido crítico. ¿Sabes, María? Porque otro día escuchaba, no me acuerdo, pero hace mucho tiempo escuchaba algo que me sorprendió muchísimo, que es que debido nunca se había dado la involución del desarrollo final del cerebro, ¿no? El neocórtex es el último que se desarrolla en nuestro cerebro, que es la parte que te ayuda a saber lo que está bien y lo que está mal. Que eso es tan importante con tantísima información que reciben en las redes sociales, bueno. Total, que lo que nos decía este neurocientífico era que se había retrasado casi 10 años. Antes, a los 17 y 18 se podía decir que ya estaba formado, nunca se puede generalizar, y ahora se está hablando de los 26, 27 años. Por lo tanto, los padres tenemos que ser esos neocórtex externos para poderles ayudar a darse cuenta que eso que te están diciendo no te puede abducir, porque es que no es del todo real, ¿sabes? Y entonces ahí tenemos una función ahora muy importante, que tenemos que estar ahí atentos, aunque no sea fácil poder entrar en la vida de nuestros preadolescentes, adolescentes. Otra parte muy importante, pues claro, pues la base de todo esto sería cómo ayudar desde muy pequeñitos a poder regular las emociones y a corregularlas con nosotros, porque si eso lo hemos podido hacer, y si no ya lo aprenderemos a hacer cuando sean más mayores o cuando lo requieran y lo necesiten, eso les va a dar la oportunidad de que cuando se sientan tristes, sientan miedo, sientan rabia o enfado, puedan aprender a comunicarlo, a expresarlo en casa, con los amigos, fuera, sin sentir que eso es inadecuado, que tienen que ser fuertes, que tienen que no mostrarlo, no. Eso es en contra de nuestra naturaleza humana. Los chicos y chicas con trastorno alimentario son personas muy, muy sensibles. En cambio, han tenido que bloquear esa sensibilidad esperando que lo que se esperaba de ellos es que fueran superwoman y supermen, que no tenían emociones, que eran fuertes, que podían con todo, autosuficientes. Una misión imposible por la que han tenido que enfermar para volver a reaprender todo aquello que esas lecciones se las saltaron. Seguro que me dejo más cositas, muchas más, pero sobre todo esa parte de, bueno, no perder en la adolescencia, hasta se nos lo he dicho, comer al menos una vez en familia. Si nosotros hacemos una comida en familia, vamos, Al nos día vamos, te refieres. al día, sí, María, al día. Nos damos cuenta enseguida, o sea, enseguida, a los 3 días te das cuenta que algo está pasando. Y si te das cuenta, es muy fácil que puedas detectar, de no ser que sea un caso grave que venga con ya cosas que han ido pasando antes, que entonces ya vemos que ya teníamos conflictos y dificultades por otros lados, pero si lo detectamos ahí nos damos cuenta que algo ha pasado. Y a lo mejor ha pasado que es la primera ruptura con el primer chico que les gustaba, o chica, ¿sabes? Y resulta que es la primera frustración que han tenido en toda su vida. Hasta ese momento les han aplaudido en todo y de golpe, ¿cómo puede ser que a alguien no? Y entonces ahí, si ese conflicto lo tenemos muy claro, todo lo que la persona utiliza para anestesiar y para curar esa herida, no comiendo, comiendo mucho, controlando mi cuerpo, viendo que este chico ahora está siguiendo a una que está más flaca o a una que no sé qué, eso empieza a dejar de hacerlo y estos serían los preventivos maravillosos, porque a lo mejor te traen a consulta a alguien que dice, mira, pues resulta que ahora está dejando de comer y hurgas un poquito y te das cuenta que es el primer no, el primer rechazo que ha tenido en su vida o que lo ha vivido como un rechazo y ahí vas a tener que hacer un trabajo precioso y separar la comida de lo que siente, ¿sabes? Y del el cuerpo de lo que es. Entonces ahí pues es muy fácil, porque el síntoma no ha cogido fuerza. Lo difícil es cuando este síntoma ya ha cogido fuerza y la persona tiene esas muletas para funcionar en su vida. Entonces todo lo que le pasa lo va a utilizar ese control, descontrol, comer, no comer, vomitar, ejercicio físico, como para manejar su vida y su mundo emocional. Muchísimas gracias, Raquel. Qué privilegio tenerte en Radica. Tener Gracias esta a ti. conversación contigo y todos los regalos que nos has dado. A mí lo que sé que me ha pasado en la conversación contigo es
que primero has dicho o sea, que como padres nos tenemos que trabajar, ¿no? Realmente para poder hacer todas estas cosas, cuántas heridas llevamos también nosotros que entonces traspasamos. Qué importante está eso en la parte de la prevención. Y luego, probablemente lo más importante con lo que me he quedado es esa apertura del corazón a la persona que está ahí detrás, queriendo como queremos todos, ser vistos, recibir atención, ser queridos por quienes somos en Total, realidad. total, María. Esas caricias de reconocimiento que todos necesitamos, ¿no? O sea, yo siempre acabo talleres diciendo, por favor, reconocer a personas que queréis. No sé por qué cuesta tanto en este mundo que vivimos reconocer, ¿sabes? Poder decir, oye, qué a gusto estoy contigo, me encanta, yo qué sé, esta conversación, esto que me acabas de decir, ¿no? Oye, qué bien, me ha llegado aquí al corazón, qué chulo, es verdad. Posiblemente podría haber aportado muchas cosas más técnicas, más, pero es igual, eso aparece en mi voz en off, ¿no? Pero ha estado muy bien el compartir juntas, ¿sabes? Y que hay algunas cosas que tú digas, mira, pues me quedo con esto, maravilloso. Y esta no necesito suficientemente buenos, ¿no? Como dice Winnicott, somos madres y padres y personas suficientemente buenos y buenas, no perfectos. Y que les mostremos a nosotros, a nuestros hijos esas partes también vulnerables nuestras, es maravilloso, porque les quitamos la expectativa, la presión, que ya viven en un mundo donde todo es presión y expectativa. Compartir nuestra adolescencia y cómo sobrevivimos con ellos es algo buenísimo, ¿sabes? Porque te ven humana, te ven normal, te ven que tú has podido, pues podrán, ¿no? Sí, María. Y estaba pensando que me gustaría para las personas que nos escuchan recomendar los libros con los que has estado trabajando últimamente, que están muy hechos para tener ese compartir, ese saber que no estás solo, ese saber que hay otras personas que también pasan por cosas parecidas. O sea que si te parece vamos a poner los títulos de los libros, pero a lo mejor los quieres decir. Tú ahora ya has mencionado uno, pero son libros de estos de historias personales que nos pueden Sí. ayudar a hacer saber que lo que tenemos y lo que sentimos y lo que vivimos lo viven otras personas, que no estamos solos y que entonces por ello podemos pedir ayuda y podemos dejar de sentir esa culpa que nos come tanto por dentro. Sí, bueno, estas novelas principalmente han sido proyectos literarios con Víctor Panicello y los coautores, tal como comentas, todos han sido personas que han estado en una etapa avanzada de recuperación, en este caso el qué sientes cuando no sientes nada, también está en catalán. Entonces, en todos ellos se ponen de acuerdo para crear esa novela que les hubiera gustado que hubiera caído en sus manos, en la de sus padres y en la de sus educadores y compañeros, para que pudiera alguien adivinar lo que les estaba pasando. Entonces, la verdad es que en los coles la utilizan mucho con una guía didáctica y ayuda mucho, porque lo que le pasa, lo que decíamos antes, ¿no? A una chica con un chico con un trastorno alimentario es la base de todo lo que pasa en cualquier problemática de salud mental. Uno se enfoca más en el cuerpo, en la comida, otro se enfoca más en las adicciones, otro se enfoca más en un cuadro depresivo, pero en el una dependencia tóxica emocional, pero en el fondo los cimientos, lo que hay abajo es muy parecido. Lo que vamos a tener que reparar y reconstruir de esas grietas, de esa construcción de nuestra casa, que es nuestra personalidad, va a ser muy parecido. Unos van a tener que hacer unos cimientos un poco más firmes porque esa base estuvo un poco más inestable por cosas que pasaron, a veces inevitables, en la historia familiar o en la propia historia personal. Otros a lo mejor van a tener que trabajar más en arreglar esas cicatrices de la casa, ¿no? Y volver a pintar y bueno, y recordar esa cicatriz, ¿no? Como algo que me ha pasado para poder seguir aprendiendo, pero ya no me duele, ¿no? Sino ahora he podido recuperarme gracias a los otros, gracias a poder estar con los demás. Y el otro es otro que ves para trabajar. Después de tantos años veíamos que un tanto por ciento muy importante de chicas y chicos con un trastorno alimentario venían de un problema de rechazo, de bullying. No solamente a nivel escolar, sino a veces incluso a nivel familiar, incluso a veces entre los hermanos, ¿sabes? Y ese sentimiento de vergüenza, de rechazo, de que hay algo mal en mí. Entonces ahí yo tenía muchas ganas, hicimos la novela Piedra, papel y tijera, con coautores, que fue un poco difícil porque uníamos a esto, acosadores, observadores y víctimas de acoso. Y entre todos se pusieron de acuerdo también para crear esa novela. Y entonces puedes pasar por cada una de cómo se siente, ¿no? O sea, ir un poco más allá de la empatía
de poderte poner en cada uno de esos roles para poder tener esa mirada cuando lo tienes delante y poder decir algo, poder gritar y decir, yo no quiero que le hagan a esa persona lo que no quiero que me hagan a mí. Y a veces poder perdonar, que fue lo maravilloso de esa novela, que ese acosador, detrás de él había una historia también bastante trágica para querer destruir a los otros. Sí, esto me Sí, emociona siempre porque he aprendido tanto de ellos, madre mía. sí, Sí, además que, ¿no? Lo que decías antes de no he vivido todo lo que dice esa historia, pero todos hemos vivido alguna cosita, ¿no? Con las que nos identificamos y eso nos abre el corazón al resto de las cosas que vive el resto de las total, otras personas. total, total, María, preciosa esta frase para acabar. Os pasaré si queréis para vosotros algunas bibliografías más generales para padres o así que igual pueden venir bien. Qué bien, nos encantará. Muchísimas gracias, Raquel. Vale, María, un besito. Mucho ánimo, es una tarea maravillosa esto de ayudar a los otros a crecer y de crecer nosotros también, aprendiendo de Juntas, ellos, ¿eh? Y juntas. tanto. Gracias a Y ti. juntas, gracias.